La utopía de la paz de los dos estados en Oriente Medio. En el año de 1947, el mundo horrorizado por el holocausto nazi decidió darle una nación a los judíos de Palestina para que dejasen de ser un pueblo errante en el mundo, a través de la resolución de la ONU 181. La cosa ya empezó mal cuando otorgaba a los judíos el 56% del territorio y el 44% a los palestinos, aunque la población palestina doblaba a la población judía en la Palestina británica. El plan contó con el rechazo de los árabes, ya que no veían justo que se les arrebatase la mitad del territorio, mientras que los judíos que partían de cero lo aceptaron inicialmente, pero con reticencias, puesto que según el principio sionista de Abraham, éste les había dicho al pueblo judío que Israel sería la tierra prometida, o sea, que pensaba quedarse con toda la Palestina. Estalló la guerra entre árabes y judíos, saliendo los primeros derrotados, al contar los segundos con el apoyo de los Estados Unidos, ya que no hay que olvidar que aunque los judíos solo representan el 5% de la población de Estados Unidos, ocupan las altas esferas del poder, motivo por el cual condicionan desde la fundación del Estado de Israel la política exterior de los Estados Unidos. Por lo tanto, sea el presidente republicano o sea demócrata, no varía para nada. Apoyan incondicionalmente ambos a Israel. Por este motivo, quien pone y quita presidente de los Estados Unidos es el lobby judío norteamericano. Finalizada la guerra de 1948, Israel agrandó su territorio del 56% que tenía asignado por la ONU al 78% con las ganancias territoriales, firmándose el armisticio, lo que conllevó a lo que se llamaba la Nakba entre los árabes, catástrofe que provocó el abandono forzado y el desplazamiento de 800.000 palestinos, creándose una diáspora. La ONU determinó que tras el armisticio, los palestinos desplazados por el conflicto podían volver y recuperar sus tierras o ser indemnizadas por ellas. Como es obvio, Israel no hizo ni caso, incumpliendo ambas cosas. Ni los permitió regresar ni les indemnizó por las tierras perdidas. Desde 1949 hasta 1967 transcurrió un tiempo manteniéndose el status quo, hasta la Guerra de los 6 días de 1967, en que Israel, bajo la excusa de que se sentía amenazado por los países árabes, atacó a Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, cuando en realidad lo que se buscaba era la continuación de la expansión sionista. En 1973, Egipto intentó en la guerra del Yom Kippur recuperar la península del Sinaí que había perdido en la guerra de 1967, cosa que no consiguió. Desde 1967, Israel inició una política de expansión sionista, empezando a traer colonos judíos de todo el mundo, con la finalidad de salpicar de asentamientos Cisjordania, la Judea y Samaria para los judíos, y en Gaza, con la finalidad de hacer inviable un Estado palestino, empezando con 30.000 colonos que han llegado a ser, en la fecha actual, más de 700.000. Algo que está totalmente prohibido por la ONU, puesto que la ONU no permite que un país ocupante de otro pueda traer colonos y colonizarlo. Pero a Israel le da igual porque hace lo que le da la gana, como lo ha hecho siempre desde que su fundación. En 1981, Israel declaró que Jerusalén era la capital única e indivisible del Estado judío, anexando la parte árabe que era Jerusalén Este. Y también se hizo con los Altos del Golán, argumentando que era necesario para su seguridad. En 1993 fue la única ocasión
en que sería posible alcanzar la paz en Oriente Medio por medio de los acuerdos de Oslo de 1993, impulsados por Isaac Rabin, que dividía Cisjordania en tres partes: A. Control civil y militar palestino; B. Control civil palestino y militar israelí; y C. Control civil y militar israelí. Pero claro, como es obvio, los ultraortodoxos religiosos no podían permitir que dicho plan echase por tierra el proyecto sionista de confiscación y colonización que llevaban haciendo desde 1967, colonizando Cisjordania. Por eso, incentivado por Benjamín Netanyahu, se instigaba a asesinar a Isaac Rabin como gran traidor, cosa que acabó sucediendo cuando un radical ultraortodoxo judío lo asesinó. Pasado un paréntesis, todo quedó estancado hasta que llegaron los gobiernos ultraortodoxos religiosos, que con su fanatismo no aceptaban dicho acuerdo. Y desde entonces, cada vez que se hablaba de los dos estados, aunque Palestina hoy en día está reconocida por 146 países de los 193 de la ONU, pero aún sigue sin ser reconocida por Estados Unidos e Israel, aunque el 3/4 de los países de la ONU la reconocen. El arreglo entre Israel y Palestina, según Estados Unidos, no puede ser a través de la ONU, sino que tiene que ser un arreglo entre ambos gobiernos, de palestinos y judíos, como una forma de hacer inviable, ya que Israel solo aceptará negociar bajo sus condiciones, que no pueden ser admitidas por nadie, puesto que es totalmente inaceptable reducir Palestina a que sea un pseudoestado. Vamos, que la ONU no tiene ni voz ni voto. Es lo que digan Estados Unidos e Israel. Estados Unidos, para sacar a Israel del aislamiento del mundo árabe, promovió con Donald Trump los acuerdos de Abraham, que es más o menos que los países árabes entablen negociaciones con Israel y restablezcan relaciones sin que Israel tenga que mover un ápice sus reivindicaciones. En este punto hemos estado varios años y jamás el movimiento que existe en Gaza, que fue creado, no hay que olvidar, por el propio Israel, que en su momento lo creó para así debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, viendo que había un inmovilismo total que no hacía más que atraer países árabes sin dar nada a cambio, decidió producir el ataque que condujo el 7 de octubre de 2023, en el cual, en un ataque sorpresa que cogió, según dicen, desprevenido al ejército israelí, los de Hamas atacaron con parapentes y soldados suyos los kibbutz fronterizos en Gaza, matando aproximadamente 1.200 personas, lo cual cogió totalmente en shock a Israel. Y eso es lo que nos dicen. Siempre quedará la duda si eso fue verdad o si no fue una cosa premeditada por Benjamín Netanyahu, hacerse el loco de que no se había enterado de nada cuando posee el Mossad, que es uno de los servicios secretos más perfectos del mundo. Por lo tanto, siempre quedará la duda si lo que no hizo Benjamín Netanyahu fue aprovechar la excusa perfecta para que así pudiese entrar en Gaza y arrasarla por completo en un proyecto más de su ampliación sionista. La respuesta de Israel fue contundente y superó con muchas creces la proporcionalidad, puesto que mientras que los palestinos de Hamas asesinaron a 1.200 personas, la respuesta de Israel a día de hoy es que han matado más de 55.000 palestinos. Esto es, más o menos haciendo una proporción, por cada judío que fue asesinado en el ataque de Hamas, Israel hasta la fecha ha asesinado a 40. Y en esos estamos. Como tiene manga ancha, porque Israel
no tiene que obedecer para nada ni a la ONU ni a nada, solo tiene que rendir cuentas a Estados Unidos. Y como Estados Unidos es su cómplice, pues mejor ocasión no se le podía presentar a Benjamin Netanyahu para lograr finalizar el proyecto sionista, que no es otro más que el de expulsar los palestinos de Gaza a Egipto y los palestinos de Cisjordania a Jordania. Todos los días Israel asesina un promedio de 100 civiles indefensos palestinos. La comunidad internacional no hace absolutamente nada. No se atreven ni a romper relaciones con Israel, ni a condenar a Israel, ni a establecer boicots a los productos de Israel, ni nada parecido. Están totalmente supeditados a lo que digan los Estados Unidos, porque no hay que olvidar que, como pasa en el mundo, prevalecen los intereses económicos sobre los intereses morales. Y los países, sobre todo los de la Unión Europea, se verían más perjudicados si pronunciasen un boicot a Israel que sigan matando a 100 palestinos diariamente. Al fin y al cabo, los palestinos no les aportan nada. Y en esas estamos. Mucho se habló en su momento de que la paz llegaría solamente a través de la paz de los dos estados, pero eso es un cuento que llevan siempre los Estados Unidos desde el año 1967. Aprovechando la ocasión de que cada vez que Israel produce masacres, para atenuar un poco la opinión internacional, salen con el cuento de los dos estados. Está clarísimo que Israel no quiso los dos estados nunca desde su fundación. Y lo único que ha hecho la política de Estados Unidos es irles dando tiempo para que continúen la violación del derecho internacional y sigan colonizando Cisjordania. Traen colonos de todas las partes del mundo, algo que está totalmente prohibido, dándoles las tierras que expropian a los palestinos para que se establezcan los colonos. Israel no respeta las resoluciones de la ONU. El derecho internacional no cuenta para ellos. Ellos van por libres, hacen lo que les da la gana y saben que no les pasará absolutamente nada. Por eso hay este inmovilismo total en que la Unión Europea, sobre todo con Alemania a su cabeza, que es un país que, como es rehén de su pasado nazi, sigue sin reconocer a los palestinos el derecho a tener una patria, porque tiene miedo que cualquier proyecto que realice que vaya en contra de los intereses de Israel se la pueda tachar de nazi. Por lo tanto, se mantiene siempre en la postura de no mover ficha a favor del reconocimiento de Palestina. Israel, con las excusas suyas de que tiene derecho a defenderse, lo único que hace es que va cada día conquistando más y más territorio, probablemente para cumplir el sueño sionista, que es de cumplir el gran Israel, que será un territorio que abarcará desde la frontera del río Nilo hasta la frontera del río Éufrates. Eso es lo que persigue. Y con la excusa de que Israel tiene derecho a defenderse y que los demás países también dicen lo mismo, pues puede hacer lo que le da la gana. Atrocidades, matar periodistas, matar sanitarios, bombardear hospitales, bombardear escuelas, bombardear sedes de la UNRWA, etcétera, etcétera. La intransigencia es total y es totalmente explicable, porque Israel dirá, vamos a ver, si desde el año 1967 vengo cometiendo atropelías, que me salto las resoluciones de la ONU, me salto el derecho internacional, asesino, provoco guerras, anexo territorio y no me pasa nada, no voy a ser tan tonto que voy a parar. Por supuesto que voy a continuar. Y cuando muchas veces hacen el planteamiento de que es que, claro, como Israel se ha saltado desde el año 1967 las resoluciones de la ONU que prohibían la colonización de Cisjordania, ahora es prácticamente imposible creación de dos estados, puesto que hay 700.000 colonos judíos establecidos en Cisjordania. Es un cuento. Lo que no hay es voluntad de verdad de realizar una solución definitiva. En la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó esta, se desplazaron 16 millones de alemanes
para reajustar las fronteras. O sea que para 16 millones de alemanes sí fue factible, pero para reasentar 700.000 palestinos no es posible. Ya sabemos cómo funciona esto. Aquí es lo que quiere Estados Unidos y lo que quiera Israel. Porque no hay que olvidar una cosa, que Israel es el lacayo de Estados Unidos que defiende sus intereses en el Oriente Medio. Y Benjamin Netanyahu ahora mismo está ocupando el papel del malo de la película. Pero no hay que olvidar que él no es más que el brazo ejecutor de lo que quieren los Estados Unidos. Y Donald Trump, que es el compañero genocida de ese hombre que fue condenado por el Comité Penal Internacional de La Haya como genocida, que es Benjamin Netanyahu, sigue las suyas. Y así estamos. Y esto, que podría haberse perfectamente llegado a un arreglo cuando se planteó en principio el plan de Isaac Rabin, Israel se dedicó rápidamente a destruirlo por completo, porque no podía admitir eso para nada. Su intransigencia es tal que han llegado a plantear que lo que tienen que hacer es expulsar, deportando a los 2.200.000 palestinos que viven en Gaza a otros países pobres que a cambio de dinero acepten la deportación de 2.200.000 personas. ¿Hace algo la comunidad internacional? Nada. Sigue en su inmovilismo. Fíjate cómo llegará a ser la cuestión que las atrocidades que comete Israel, que asesina diariamente a civiles indefensos, la Unión Europea aún está debatiendo si es que lo que está haciendo Israel de masacrar a la población civil palestina, de bombardear los hospitales, de bombardear las escuelas, de bombardear las sedes de la UNRWA, se puede considerar que eso es genocidio. No sé qué más necesitan, porque habiendo hecho lo que han hecho en todos estos años, como es aplicar una política de apartheid en la cual los palestinos viven en territorios inconexos en Cisjordania, no les permiten que tengan una independencia. No, lo máximo que podría llegar a Israel, según sus planteamientos, es que a los palestinos tuviesen un pseudoestado que fuese una parte irrisoria de lo que queda de Cisjordania y ellos adueñarse de todo. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal para que así con su difusión la barbaridad que está ocurriendo en el mundo llegue cada día a más personas. Hasta otra.